Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Hoy vivimos un día especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por esa razón hemos invitado a Karen Garzón, quien además es directora de Relaciones Internacionales de la UISEC, pero es una estudiosa del tema de género. Karen, ¿qué significa llegar al 8 de marzo? ¿Qué significa la suma de trabajos, de esfuerzos, de luchas para haber llegado al año 2021 con los espacios que las mujeres tenemos? ¿Cómo hacer un análisis de lo que se ha vivido, pero también de lo que aún falta? Porque a veces nos dicen a las mujeres, ya han conseguido lo que han querido, ¿por qué siguen discutiendo por derechos de género? ¿Cómo dar una respuesta a esto, Karen? Qué gusto compartir este espacio contigo, Claudia. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a tu audiencia. El Día Internacional de la Mujer es una conmemoración en pro de la igualdad del reconocimiento de una lucha histórica en la sociedad, sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Un hecho histórico que marcó esta fecha fue la huelga de 1908 que tuvo lugar en Estados Unidos, donde trabajadoras textiles protestaron por unas condiciones laborables muy precarias que tenían. Lo que se busca son derechos básicos como poder votar en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, el derecho al trabajo, poder estudiar, entre otros. Gracias a esa lucha histórica que hemos tenido las mujeres a lo largo de todos estos años, hoy por hoy podemos contar con ciertos derechos muy fundamentales, pero es importante saber que aún tenemos más luchas por conseguir. Es importante también mencionarte que las mujeres han tenido estas luchas históricas en todos los aspectos. Anteriormente no se podía acceder a educación, no se podía adquirir propiedad, simplemente las mujeres no eran personas. Actualmente, frente a las múltiples desigualdades que deben enfrentar niñas y mujeres a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas ha planteado el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que persiguen la igualdad. Y en torno a este objetivo, todos los países tienen metas que de acuerdo, claro, a cada realidad de cada país, tienen que ponerse. Y aquí es donde la educación cumple un rol trascendental en esta igualdad, puesto que es sustancial para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres. Ahora, aquí quiero interrumpirte, Karen. Tú hablabas al inicio del empoderamiento. ¿Cómo comprender este término? Porque hay mujeres que aparentemente están muy empoderadas, son muy buenas ejecutivas, pero en sus hogares siguen viviendo violencia doméstica, ya sea física o psicológica. Quiere decir que una cosa es su forma de actuar fuera del hogar y otra dentro del hogar. ¿Cómo lograr que este empoderamiento, una frase, una palabra que se escucha muchísimo, sea comprendido, entendido y asumido en la integralidad tanto de mujeres como de hombres para buscar un mundo equilibrado, equitativo, igualitario en todos los ámbitos, tanto el público como el privado? ¿Cómo lograr ese empoderamiento integral? Bueno, datos de la UNESCO nos dicen que aproximadamente 16 millones de niñas alrededor del mundo nunca irán a la escuela. La realidad nuestra, junto con otros países, es que se evidencia que todavía existen brechas de desigualdad, y brechas de desigualdad en todos los ámbitos. Vemos un informe del INEC que salió en septiembre de 2020 que reveló que apenas el 26% de las mujeres que forman la población económicamente activa contaban con un empleo pleno. En la pandemia se evidenció que hubo una afectación diferenciada para las mujeres.
quienes que, por supuesto, perdieron en mayor proporción su trabajo, tuvieron que dedicarse a actividades exclusivas del hogar, del cuidado, del acompañamiento. Y en este sentido, también sumado a eso, la violencia de género sigue siendo fuerte a nivel mundial. En 2019 habían 3.800 feminicidios, lo que nos muestra que se requieren mecanismos efectivos de prevención, de respuesta ante casos de violencia contra la mujer. Y también es importante saber que la violencia debe ser combatida por los estados, por la sociedad. Enfrentar las agresiones de género nos corresponde a todos. Y también hay muchos retos en todo aspecto. Por ejemplo, en temas de liderazgo, nosotros podemos ver cómo en Ecuador, hace 3 semanas, cuando tuvimos el proceso eleccionario, se contó con apenas una candidata mujer en la papeleta presidencial de 16 candidaturas. Asimismo, vemos cómo los gabinetes ministeriales están compuestos de 17 carteras de Estado, apenas 2 están lideradas por mujer. Ahí podemos ver justamente estas diferencias estructurales que sitúan a las mujeres en determinados roles, en roles muy exclusivos al cuidado, roles que hoy por hoy necesitamos empoderar a las mujeres porque mejora su economía, por el simple hecho de que somos el 50% de la población, porque merecemos también esos puestos de liderazgo, porque merecemos también derechos que tienen los hombres. Y en ese sentido, pues, creo que es una hermosa fecha para conmemorar esa lucha histórica que no ha sido nada fácil, pero que hoy por hoy nos permite tener más derechos, pero tenemos que saber que los retos continúan, tenemos que seguir luchando para llegar a esta igualdad de género. Y yo quisiera también poner énfasis, no es que tenemos más derechos, tenemos los mismos derechos que todos los seres humanos, sino que esos derechos sean respetados. O sea, ¿cómo hablar cuando uno piensa en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los años 40? ¿Cómo pensar que esos derechos son para toda la población, hombres, mujeres, no importa el tema de etnias, no importa la preferencia sexual? Los derechos son de todos y por lo tanto deben ser respetados para todos y buscar un mundo equilibrado. ¿Cómo romper esa serie de ideas que a veces se ha tenido con el tema de mujeres, con el tema a veces de niños, de niñas, de personas con discapacidad? ¿Cómo ir rompiendo eso y mostrar y demostrar, como Karen Garzón mencionaba, los ODS, que vivimos en un mundo igualitario, equitativo, que todos tenemos los mismos derechos y las oportunidades y esos van a ser respetados por nuestras sociedades? Lo primero, Claudia, es entender por qué sucede esto. Recuerda que históricamente en Ecuador, pues Matilde Hidalgo solicitó al Consejo de Estado el derecho para que las mujeres puedan ejercer su voto en 1924, hace menos de 100 años. En 1967 se hizo el voto obligatorio tanto para hombres como para mujeres, porque antes solamente los hombres podían acceder a su derecho al voto. Y Matilde Hidalgo votó por un error en la ley, o sea, no se decía que no podía, y eso ella logró ir a votar y después se empezó toda la conquista del voto de las mujeres, fue la primera en América Latina, pero después en los años 60 se logra este voto igualitario entre hombres y mujeres. Exactamente, y esto permitió que Hidalgo incursione en la vida política, sea diputada suplente. Hemos tenido otras mujeres en la historia como Nela Martínez, política ecuatoriana, lideresa que luchó toda su vida por derechos laborales, sociales, quien fue nuestra primera diputada electa en 1945. Tuvimos también una ex vicepresidenta en 1997. Y poco a poco vemos cómo las mujeres empiezan a incursionar en diferentes campos importantes como lo es la política, porque la política también ha sido exclusivamente para hombres, pero en estos años evidenciamos, luego de estos hitos que yo te menciono, hemos visto cómo se empieza a reconfigurar esto. Lo mismo que sucede en la política, aunque seguimos con brechas de desigualdad.
En el legislativo, por ejemplo, tenemos el 38% de las curules ocupadas por mujeres. Nos falta llegar a esta igualdad del 50%, pero lo mismo que sucedió en el ámbito político debe ser replicado en los diferentes aspectos de la sociedad. Debemos todas y todos tomar conciencia de esta importancia que tiene lograr esta igualdad de género y promover desde todos los aspectos, desde la educación que yo te comentaba que cumple un rol fundamental en temas empresariales, permitir que las mujeres no ocupen puestos menores, sino que puedan ocupar estos puestos de liderazgo. Todo esto en su conjunto, el respeto, la erradicación de la violencia de género contra la mujer, que a las víctimas de cualquier violencia no se les revictimice, sino que realmente la sociedad prevea dentro de toda la estructura unos mecanismos eficientes para prevenir estas violencias. Todo esto en su conjunto suma, todo es importante y pues esto nos permitirá avanzar. Solo en ámbito de política, las Naciones Unidas consideran que tenemos un desnivel de 130 años para poder lograr esta igualdad de género solo en política. Esto nos invita a reflexionar y nos permite saber que es un trabajo diario y es un trabajo, como yo te decía, que involucra a toda la sociedad, involucra a los gobiernos también. Involucra a los gobiernos, involucra a la sociedad. Karen mencionaba que hay una expresidenta en la historia en el año 97 en Ecuador, pero que no la dejaron, una de las causas que no la dejaron permanecer en el poder fue el hecho de ser mujer. Pero también cuando hablamos en el mundo económico, en el mundo empresarial, ¿por qué muchas veces las mujeres que ya están en planos gerenciales, en planos de dirección, ganan o perciben menos ingresos que los hombres? Eso a nivel global, también en Ecuador, lógicamente. ¿Cómo lograr ese equilibrio si tienen la misma responsabilidad, el mismo nivel de riesgo en su gestión? ¿Por qué las mujeres aceptamos muchas veces menores ingresos que los hombres? Se hacen análisis a nivel internacional en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en donde las gerentes o gerentas, no se puede decir gerentas, ganan menos que los gerentes hombres. ¿Por qué se da todavía esta discriminación y esta diferencia entre ingresos entre hombres y mujeres? Justamente, Claudia, estas son las diferencias estructurales que hay que revertir. Yo siempre he creído que históricamente por estas desigualdades, por estos bloqueos, obstáculos que han tenido las mujeres y que sigan teniendo hoy por hoy, pues hay una deuda histórica con ellas. En ese sentido, pues, como yo te comentaba, lo básico es la educación, que la sociedad se comprometa, porque no solamente podemos tener al gobierno creando leyes, realizando política pública, necesitamos una sociedad comprometida con todas estas temáticas. El sector empresarial, por ejemplo, involucrando a más mujeres en puestos de liderazgo, no en roles secundarios. Y esto es muy importante y te agradezco mucho por tu pregunta, porque siempre nos preguntamos y ¿qué más podemos hacer? Y podemos hacer muchas cosas más. La pregunta es qué más podemos, pero qué más debemos hacer como mujeres, como sociedad que demanda un mundo mucho más equilibrado. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Porque no es solamente qué podemos, la cuestión es qué debemos hacer casi de manera obligatoria para mejorar la calidad de vida, el empoderamiento de las mujeres y en general la calidad de vida de una sociedad como la nuestra. Lo que debemos hacer como mujeres es sororidad, apoyarnos las unas a las otras, comprender que así como a nosotras nos ha costado mucho llegar a donde estamos, pues hay otras mujeres que también requieren ese apoyo, que no ha sido tan fácil. Hay mujeres que desde que nacieron han estado condenadas en círculos de violencia, en otras situaciones complicadas, y en ese sentido creo que comprender esto, darnos una mano como mujeres, hacer que la sociedad también comprenda estas problemáticas, porque muchas veces se cree que porque las mujeres ya tienen de alguna forma acceso a trabajo, todo está bien. Y estructuralmente seguimos teniendo estos machismos, micromachismos que limitan a la mujer en varios aspectos.
En todo el proceso que hemos hablado en el tema de la pandemia, ¿qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasa con violencia doméstica? ¿Qué pasa con los femicidios en Ecuador? ¿Cómo ir visibilizando lo que está pasando? Porque si no conocemos lo que pasa, no vamos a hacer nada para cambiarlo. Bueno, en el contexto de la pandemia se reflejaron realmente estos círculos de violencia que yo te comentaba, que viven las mujeres en sus hogares. Hay unas cifras muy alarmantes que reveló el gobierno durante lo que fue el 2020. En ese sentido, pues veíamos cómo las mujeres dentro de su círculo familiar experimentaban estas situaciones de violencia, estaban directamente confinadas junto con su agresor, y fue una situación muy compleja porque en muchas situaciones ni siquiera pueden pedir ayuda. En ese sentido, creo que esta revelación de información es un llamado a la sociedad, es un reflejo de cómo estamos hoy por hoy, lo que tenemos que avanzar como sociedad, pero también es un compromiso con el gobierno, porque por más leyes que tengamos, vemos que al momento de que se debe realizar un plan, que no tenemos que ser un poco como que cuando ya sucede, ¿qué hacemos? Sino hay que prever dentro de las normativas, dentro de las políticas públicas, que estas situaciones no pasen. Entonces, ¿cómo nos garantiza el gobierno a través de sus diferentes carteras de Estado, instituciones, que efectivamente se están cumpliendo estas disposiciones, estas leyes, para erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos? Porque conversábamos contigo lo ocurrido en la pandemia, en las diferentes familias, los datos que vimos que fueron muy duros, pero también ocurren otros tipos de violencias en otros ámbitos, en el ámbito laboral, etcétera. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el gobierno para poder erradicar estas violencias en sus diferentes ámbitos? Y también, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Porque no podemos tener cifras que cada 72 horas se mate a una mujer simplemente por su condición de mujer, que hayan cifras tan sangrientas, y te digo sangrientas porque no podemos permitir que nuestras mujeres sigan muriendo por el simple hecho de ser mujeres. Son cifras terribles. Si uno piensa que son 72 horas, son 2 días o 3 días y un poquito más, muere una mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo lograr también en estas informaciones que damos, en los programas que vamos generando, que las mujeres empiecen a denunciar, empiecen a reconocer signos de alarma en sus hogares, que es el ejemplo más duro, para que puedan pedir ayuda? Porque a veces piden ayuda cuando es muy tarde, de pronto se visibiliza el problema cuando ya han sido duramente agredidas, maltratadas, muchas veces deformadas sus rostros, o generado una serie de líos. Ahí piden ayuda. ¿Cómo lograr a través de educación, Karen, es parte de una universidad, el que las mujeres aprendan a dar señales de alarma, señales de alerta y pedir ayuda para que no se generen más problemas? Lo primero, Claudia, es que nunca podemos culpar a las mujeres. Es decir, nunca podemos decir, pero ¿por qué no pidió ayuda a tiempo? Porque no es culpa de la víctima. Segundo, creo que sí es importante lo que te comentaba, hacer unas políticas públicas eficientes. Y en tercer lugar está la educación y el involucramiento y compromiso de la sociedad. También hay un cuarto elemento que creo que es importante, y es saber creer a las víctimas, porque muchas veces las víctimas, cuando denuncian, que cuesta mucho poder denunciar, pues resulta que la sociedad en cierta forma condena a la víctima y no condena al agresor. Como sociedad tenemos esta responsabilidad, tenemos que aprender a creer en las víctimas y, por supuesto, unirnos para que estas situaciones tan complejas, que tanto laceran a las mujeres, que tanto nos laceran como sociedad, pues ya no se sigan reproduciendo.
Es decir, hay una serie de elementos y una serie de pendientes que todos tenemos como sociedad, las mujeres, la sociedad, el gobierno, el mundo de las leyes. Queremos agradecer a Karen Garzón su presencia en este espacio en Enfoques. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Hay mucho que hacer todavía para garantizar las libertades, el nivel de igualdad y de equidad en la sociedad para mujeres y para todos quienes las integramos. Lo importante, como ella dice, es educarnos, formar las nuevas generaciones para evitar replicar círculos de violencia y buscar vivir en una sociedad más justa y equitativa. Gracias nuevamente a Karen Garzón y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.